Es tiempo de pensar, Muchacho Estudio. Hola, ¿qué tal? Este es el estudio número 4 de Conoce a tu Creador. Son los fundamentos de la fe en Jesucristo. Y estamos conociendo a Dios a través de los nombres expresados en la Biblia, mejor dicho, de los títulos que se utilizan en la Biblia para dar a conocer los atributos de Dios. Es importante saber que hoy estudiaremos la palabra Adonai en el hebreo, que significa básicamente Señor. Y una ampliación de este significado nos puede hacer comprender la profundidad de la raíz que tiene, porque lo importante de las palabras en ocasiones es la raíz que tienen. En este caso, la raíz de la palabra Adonai es Adón, que se refiere a varios aspectos. El primero es gobernar, también el ser soberano y tener control de las cosas. O en este caso aplicado a Dios, pues obviamente estamos hablando del gobierno total y soberano de Dios, donde Él tiene el control de su creación de forma absoluta y completa. También es referido como ser amo o como ser dueño, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos en esta palabra muchos atributos que se usan en el lugar de Yahweh. Por respeto, según los judíos, no se podía pronunciar el nombre de Dios. En este momento, pues nosotros lo hacemos de manera a veces no tan respetuosa como debiéramos, pero creo que el nombre de Dios es de alto respeto y necesitamos saber que estos títulos que se le dan, los judíos tuvieron el propósito de que no se profanara el nombre de Dios pronunciándolo de manera indiscriminada. Eso pues es un buen punto. Sin embargo, también sabemos, como ya lo hemos visto, que cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿y quién les digo que me está enviando a llevarles las tablas de la ley? Pues Dios respondió con su nombre, y ese mismo nombre, así como lo oyó Moisés, pues lo repitió a los judíos. Ese cambio que ellos hicieron, pues tiene mucho que ver con su creencia religiosa, de lo cual hemos estado hablando, que las religiones pues no pueden contener al Dios eterno, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor en Génesis 15:2, es aquí donde dice así la palabra del Señor, vámonos directo a ella. Después de estas cosas vino la palabra de Yahvé o de Jehová o Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ahí es donde utiliza la palabra Adonai, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Esto está en Génesis 15:2. En contexto, esta conversación entre Dios y Abraham se lleva a cabo mientras van a nacer un hijo de un esclavo. Al parecer es Eliezer el que mencionó en el texto. Y Abraham le indica a Dios que nacerá un hijo de un esclavo y que ese será entonces su heredero, porque hasta ese momento Abraham no tenía hijos propios. Sin embargo, Dios le dice a Abraham lo siguiente: no te heredará refiriéndose al hijo del esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Esta es entonces la promesa dada por Dios, a Abraham, para darle descendencia que formará desde ese origen el pueblo de Israel, y por lo tanto es importante para la venida del Mesías por medio de ese pueblo escogido. La descendencia espiritual de Israel, ahora lo sabemos, son todos los nacidos de nuevo en Jesucristo, de todas las razas y de todos los pueblos del mundo, no solamente los judíos. Entonces, reconocer a Adonai, al Señor, como Dios, tiene una importancia muy grande. ¿Qué importancia era para Abraham? Bueno, tienes que comprender que lo que pasó antes de ese momento, me estoy refiriendo
a los capítulos de Génesis 13 y Génesis 14, fue que Abraham venía de una guerra donde rescató a su sobrino Lot, que fue apresado por sus enemigos, y fue a instalarse a Hebrón. O sea, después de haber rescatado a Lot, fue a asentarse a Hebrón, que es una población ubicada a 30 kilómetros nada más al sur de Jerusalén, donde Dios le prometió que tendría una descendencia que no se podría contar. Estamos hablando de la promesa que le dio Dios de tener un hijo, y de ahí se derivaría toda su descendencia, incluyéndonos nosotros, los que hemos reconocido a Cristo, porque la descendencia que le dio Dios a Abraham era para formar el pueblo de Israel, pero de Israel vendría el que sería nuestro Salvador, Cristo Jesús. Entonces, esa descendencia es precisamente la que proviene de la fe en Jesucristo, que fue profetizado para salir del linaje de Abraham. Y nosotros somos esas personas como tú y como yo, personas normales, pero que hemos reconocido que Jesús es el Mesías. Somos discípulos de verdad, por decirlo así, personas que estamos buscando agradar a Dios y buscarle de todo corazón, y a lo largo de todo el planeta y en todos los tiempos además. Entonces es maravilloso ver cómo Dios hace una promesa y ya la está cumpliendo. Desde ese momento la cumplió, porque le dio un hijo, a su hijo Isaac. Le dio un hijo a Abraham y a Sara, su esposa, que era estéril. Por eso todo este embrollo, por eso toda esta situación, porque ellos ya eran de edad avanzada y su esposa era estéril. Entonces es un gran milagro que Dios hizo a través de esa promesa. No es nada más decir te voy a dar un hijo, eso lo vemos muy naturalmente, ¿no? Hoy las familias tienen hijos de manera muy natural, etc. Pero en ese caso era un hombre de edad avanzada, su mujer también, y además había esterilidad. Entonces, pues es una gran promesa, y de ahí surge una nación completa que hoy está establecida ahí en el lugar donde Dios le dio la tierra para poseerla. Y hoy también está a lo largo de todo el mundo a través de los hijos de Dios, o sea, los nuevos nacidos en Jesucristo. Por eso es tan importante que tú tengas plena conciencia de que has nacido de nuevo. Esto no es para todas las personas, no es que yo lo diga, es que el Señor dice que te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador y tiene todo el poder de su Espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría, así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios, porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tini.cc/Moushaki, mismo que dejamos escrito en la descripción. Entonces, bueno, regresemos a Hebrón concretamente. Le menciona en la Biblia como que hay un encinar, o sea, un lugar donde hay muchos árboles de encino, en un lugar llamado Mamre. Abraham edificó allí un altar a Yahweh, a Jehová, ¿ok? Y también la Biblia nos va enseñando que Abraham en toda su etapa de su vida estableció 5 altares a lo largo de su caminar con Dios. ¿Qué significa hacer un altar? Bueno, recordemos que Dios le dio una promesa muy especial. Y Abraham creyó en la promesa de Dios de tal manera que su fe era inconmovible. O sea, él creyó totalmente lo que Dios le dijo. Había una relación muy profunda entre Abraham y Dios. No obstante que Abraham, pues surgió de una nación pagana.
Él no era judío en ese momento, ¿sí? No sé si me estoy explicando. Entonces, él con su propia iniciativa hace un altar, o hace, en este caso ya lo comenté, son 5 altares que él hizo a través de su vida, pero estamos hablando del altar que presentó él aquí para honrar al Señor. Y entonces nos preguntaríamos, o creo que es lo que todos de alguna manera queremos saber, bueno, ¿qué significa realmente un altar? Bueno, un altar puede significar muchas cosas. Un altar significa, entre ellas, una señal de la presencia de Dios, ¿verdad? Eso es lo que pasó ahí con él. Tuvo una señal, Dios le habló. Puede también llamarse un altar como un lugar de misericordia. Bueno, ahí también hubo una situación donde Dios expresó su misericordia. Vio a Abraham que no tenía hijos, que no tenía descendencia, no tenía un primogénito a quien entregarle o legarle sus bienes, que era lo que se usaba en esos tiempos. Y ahí está el lugar de misericordia, la misericordia de Dios que le da un hijo a Abraham, que le promete un hijo y después lo cumple. También puede significar el poner un altar, establecer y mantener un pacto. Ok, aquí también hay un pacto establecido por Dios, donde Dios le dice, te voy a dar descendencia y no la podrán contar. Es tan enorme, tan grande. Y eso es maravilloso porque en esa promesa que Dios le dio a Abraham hace muchísimos años, pues estamos tú y yo los que hemos conocido a Cristo. O sea, ¿te puedes identificar con esto? Dios estaba hablando con Abraham de tener una descendencia enorme, personas fieles a él. Y ahí estamos tú y yo. Estamos en el 2023 y estamos tú y yo en ese pacto que se hizo ahí. Es maravilloso que tú a veces puedes pensar, es que a mí nadie me quiere, a mí nadie me hace caso, me siento solo. Bueno, Dios ha pensado en ti desde el principio y lo ha demostrado a través de estos actos, ¿no? También el altar podría significar un instrumento de mediación. O sea, a través de la figura del altar, bueno, Dios hace estrategias o de alguna manera hace milagros para el pueblo. El altar es un instrumento en sí mismo para tener una comunión muy estrecha con Dios. Y también un altar puede ser considerado un lugar de adoración. En este caso es la adoración al Dios eterno, ¿verdad? Que hay muchos altares hechos en todo el mundo, pero este altar en particular, hecho por Abraham en esas condiciones, es un altar para la adoración única y exclusivamente al único Dios todopoderoso y eterno. Entonces, si conoces a Dios en su carácter de Adonai, como el Señor, entonces será claro que has dejado la autoridad de tu propia vida para dejar tu vida bajo la voluntad de Dios. Lo voy a repetir. Si conoces el carácter de Adonai, entonces podría ser muy claro para ti que has dejado la autoridad sobre tu propia vida para dejarla bajo la voluntad de Dios. Confiarte en la voluntad de Dios y ser obediente. Este es un estado personal, espiritual, que puedes verificarlo si conoces la palabra de Dios, o sea, la Biblia, y obedeces sus preceptos. Eso es muy fácil de entenderlo, ¿no? No hay otra forma de pretender estar bajo la autoridad de Dios si no estamos dispuestos a renunciar a nuestros propios designios o determinaciones. La obediencia que Dios nos pide es total, no es parcial. No es obedezco esto y esto no lo obedezco porque no me gusta. No, la obediencia a Dios es un estado de sumisión, porque entendemos en amor que el Señor nos ama tanto que al obedecer su palabra hay bendiciones para nosotros. Una persona que obedece sin responder o sin lamentarse o cuestionar las decisiones de la persona que está por encima de él en autoridad, se le considera obediente.
También podrías pensar, bueno, hay quien dice, sí hago tal cosa que me pidieron, pero luego no la haces. Dices que sí, pero luego no la haces. Entonces eso no es obediencia, aunque digas que sí. Lo que Dios realmente busca en nosotros es una obediencia plena. Él busca que seamos obedientes y Él se agrada de ello. Y al agradarse Dios, por supuesto que hay bendición. Por eso es importante preguntarnos ante las situaciones cotidianas que enfrentamos, a todas estas situaciones de la vida que se nos presentan, decisiones que tenemos que tomar, pues tendríamos que preguntarnos, número 1, ¿qué dice la ley de Dios al respecto de este asunto? Para que yo pueda tomar el consejo de Dios y hacer las cosas como a Dios le agrada. Número 2, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué es lo que Él haría en esta situación? Eso nos ayudaría muchísimo a vivir una vida de obediencia, pero además le voy a llamar éxito, ¿verdad? Aunque no es el éxito al que estamos acostumbrados en el mundo, pero es un éxito relacionado con hacer la voluntad de Dios y ver los resultados, ¿no? Y número 3, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo que yo haga o deje de hacer en esta situación? Son preguntas que tal vez son 3 preguntas y las puedes resumir en una, ¿no? ¿Qué haría Dios en este caso? Pero todo esto debe ser congruente con las Escrituras, porque no se basa tampoco en nuestra manera de pensar o en nuestra manera de sentir o de creer. Entonces, creo que tenemos que estar muy conocedores de la palabra para poder hacer en cada ocasión lo que conviene, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, se me ocurre mencionarles que el libro de Proverbios está lleno de consejos prácticos para la vida. Y valdría la pena leer uno de estos libros cada día. Son pequeños, pero son tan variados que te hablan de muchas cosas y verdaderamente es maravilloso ver cómo Dios va formando en nosotros su carácter, el carácter de Cristo, el carácter de Dios en nosotros a través de conocer sus proverbios y otros libros, ¿verdad? Porque hay que conocer mucho de la palabra para poder ser sabio en la vida. Por eso la mayor invitación que yo te hago es no dejes diariamente de consultar la palabra de Dios y hazlo poco a poco, pero hazlo con mucha conciencia y tratando de entender que Dios quiere presentar su voluntad para que nosotros la adoptemos y la hagamos ya naturalmente, ¿verdad? Que la obediencia se transforme en una manera de vivir donde hagamos la voluntad de Dios de manera continua. Eso sería maravilloso. Pero déjame decirte que te va a tomar años hacer eso. Pero pues ya estamos en el camino, vamos hacia adelante, ¿no? Entonces, quiero hacer un pequeño resumen en este punto y cerrar con esto. El interés de Abraham en aquel tiempo, en aquel momento, si te sitúas en el momento que estaba hablando con Dios y le estaba diciendo, Señor, no tengo un heredero, no tengo un hijo. Ya viene el primer hijo, el hijo primogénito de mi siervo, de un esclavo, pero yo quisiera tener un hijo para legarle, darle todo el legado que le corresponde por ser de mi linaje, ¿no? El interés de Abraham era precisamente ese, tener una necesidad cubierta, que era la de tener descendencia, que es algo maravilloso tener descendencia. Y bueno, no es para todos, pero el Señor aquí lo usa como un ejemplo donde se aprecia que hay una bendición en tener un hijo primogénito al que le puedas dar un legado y la familia continúe y los bienes también se puedan heredar y la bendición sobre todo, porque los bienes es una cosa, pero la bendición de Dios va desde el Padre hacia el Hijo, así como lo vemos con él, ¿no? Entonces, ese era el interés de Abraham. El interés de Dios era muy diferente.
el interés de Dios, bueno, era obviamente, había visto en Abraham un hombre justo, un hombre que tenía su corazón, buscaba de Dios, y él estaba agradado con eso. Pero sus intenciones iban mucho más allá de solamente darle un hijo. Él lo podía hacer en un instante, ¿verdad? Pero su interés, el interés de nuestro Dios era la salvación de nuestras almas, la salvación de toda la raza humana a través de su Hijo amado, que vendría a través del pueblo que se iba a formar por medio de ese primer hijo de Abraham. Entonces, te das cuenta de que el amor de Dios excede toda nuestra capacidad de entender. Él estaba pensando en salvarte a ti y salvarme a mí. Y Él hizo lo conducente, cumplió su promesa, le dio un hijo, comenzó la nación, vino el Mesías después de muchos años. El Mesías ya completó la obra. Jesús se dio en la cruz para pagar nuestros pecados y ahora tú y yo podemos acceder a la gracia del Señor a través de creer en Jesucristo, rendirnos a Dios y hacer su voluntad. Qué maravilla, ¿no? Dice el libro de Deuteronomio 7:12: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y las misericordias que juró a tus padres. ¿Verdad? Está hablando de la ley, de los deseos de Dios expresados en la ley para que los guardemos. Dice, lo voy a repetir, y esto, haz de cuenta que te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué promesa de Dios! Es una promesa condicional. Por haber guardado sus decretos, por haberlos puesto por obra, Él guardará contigo el pacto. ¡Qué hermoso!, ¿no? Pues vamos a una reflexión. Y con eso hemos terminado el día de hoy. En tu relación con Dios, enfoquémonos un momento en tu relación con Dios. ¿Consideras que tu vida expresa que eres obediente y estás sujeto o sujeta a Dios? ¿Consideras que tu vida expresa que eres obediente y estás sujeto a Dios? Esto no me lo tienes que contestar a mí, me lo tienes que contestar a ti mismo o a ti misma. En otras palabras, verdaderamente Jesucristo es tu Señor, tu amo, tu dueño, tu gobernante, el que tiene todo el control sobre ti. Que Dios te bendiga y que tengas crecimiento en tu espíritu a través de estas palabras. En el nombre de Jesús, amén. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por esta indescriptible misericordia que has mostrado desde los tiempos antiguos para todos nosotros, y te damos gracias por la oportunidad de conocerte, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a tener esta convicción de obedecer, de entregarnos a ti de manera total, para que tú seas honrado y tú guardes el pacto que has prometido a nuestros padres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias. Bien, amigos, eso fue todo por hoy desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.